falten a ninguna clase de todo lo que sea febrero, marzo, hasta las 2 primeras clases de abril van a recibir el mismo. ¿Qué esfuerzo? No faltan. Dígame para que no se favor ratito de vida. Sí, gracias. Pues ya un año, qué rápido se fue. Rápido. Sí, a ver. ¿Se acuerdan lo que vimos la clase pasada? Seguimos con todo lo del agua, ¿no? Ajá, estamos viendo a Tales. Todas las secciones del agua. Y al final, ¿se acuerdan que hablamos les di unas frases, unas sentencias que tenía Tales, o sea, como enseñanza? Entonces, vamos a hablar un poquito de ello antes de pasar a su discípulo, que es Anaximandro. Entonces, nada más. Creo que eran 20 sentencias. Tales, aquí está. La primera decía: hazte el garante que la pagarás. O sea, como lo leímos tan rápido, ya ni reflexionamos de ello. Recuerden que ellos, pues, todavía no tenían un sentido o un sistema filosófico en sí, sino nada más era pues los primeros esbozos de lo que sería la filosofía. Entonces, obviamente, ellos preguntaban sobre cuál era el origen, pero pues también tenían estos conceptos, ¿no? Recordemos que de ahí ellos van a tener esta tradición como en las viejas escuelas de sabiduría de Oriente. Entonces, estos preceptos pues van a ser una forma de lo que ellos también querían dar a conocer de su propio pensamiento. Entonces, el primero es: hazte el garante que la pagarás. ¿Que la pagarás? Ajá. Que creo que me dicen lo que O sea que... Garante es como dar como vivir, o sea, de garantía, o sea, que tú seas el que... Ya no el aval. Ajá. Lo que hagas bien, lo recibirás a cambio de bien. Si lo que haces mal, pues lo recibirás a cambio de mal. Es un poco el sentido, ¿no? Sí, César, aquí... Hazte garante, hazte confiable, algo así, ¿no? Y aquí sobre... Garantía lo que... Exacto. estás... Si eres confiable, vas a recibir a cambio confiable. Y si no eres confiable, pues también, o sea, no vas a tener... recibir el pago, correcto. Entonces, en este caso, hablaría de que seas consciente. Pero si dices algo, pues cúmplelo. Quieras hacer algo también, pues lo tienes que hacer. O sea, es que tus acciones, tus palabras tengan esa garantía o más de congruencia con lo que estás diciendo. Entonces, ya sea de un modo u otro. O sea, por ejemplo, si alguien dice: bueno, yo porque recuerden que antes les doy mi palabra, ¿no? Y entonces era como si fuera una firma, ¿no? Y ahorita ya pues tiene que ser firmar y hasta ante notario para hacer publicar las cosas, porque si no ya no cumplen. La palabra ya no vale. Entonces, precisamente de eso, de tener esa que tu palabra o que tus acciones esa garantía, pues eso es importante. En la antigüedad era muy importante el que lo que dijéramos o lo que hiciéramos eres tú. Entonces, si alguien no cumple con su palabra o no hace nada, pues es igual lo mismo. O sea, nadie va a confiar en él o dicen: bueno, pues ¿para qué? O sea, si no pues, se puede contar con esa persona. Entonces también va siendo excluido, quieras o no. O sea, tienes que estar dentro de la sociedad, y lo que para estar dentro de la sociedad pues tienes que ser pues tu palabra y tu acción. Hola, buenas noches. Entonces, esa es la primera.
el segundo es, acuérdate de los amigos presentes y de los ausentes. Ahí, ¿cuál podríamos pensar que es el? Si quieres, siéntate más por acá. Vale. Acá, siéntate. Lo que pasa es que Bueno. esa es la razón. Sí. ¿Sí? Mati, no te Pues veo. ahí está hablando de la amistad, o sea, el valor de la amistad principalmente. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, es, acuérdate de los amigos presentes y de los ausentes. Exacto, o sea, la amistad es muy valiosa, Ujú. ¿verdad? Entonces, se trata de eso. Los que aún tenemos amigos, son los que ya se fueron, pero que fueron valiosos para nuestra vida. Si ya ganaste la confianza de alguien, no la pierdas, independientemente de que esté aquí a la vista o no. Porque uno nunca sabe cuándo puede necesitar. Suena como que si alguien no está presente sigue siendo tu amigo y no puedes hablar de manera incorrecta si no está en la presente, ¿no? Un poco sigue siendo tu amigo de la persona, añadiendo lo que ya te dijo. Ujú. Aquí todos hemos tenido amigos desde chiquitos y dejamos de verlos. Tenemos amigos actuales y a lo mejor ya no los veremos. Ahora, por ejemplo, con las redes sociales, se tienen la gente, hay un meme que dice que Facebook te hace pensar que tienes amigos y Instagram que eres fotógrafo, ¿no? Y no me acuerdo que Twitter, que no me acuerdo qué es lo que te hace pensar, ¿no? Pero se volver a la realidad va a ser muy dura. Pero tienen, por ejemplo, aquí esta es una oportunidad de ver realmente cómo se puede formar la amistad. Nosotros, bueno, yo por ejemplo en Facebook tengo una, ahora sí que la experiencia de que me consta que mi gato tenía su Facebook. Entonces, pues era para gente que le gustaban los gatos y era para que vieran a mi gato, ¿no? Entonces, ahí se conocieron por Facebook dos personas que les gustaban los gatos y les caía bien mi gato. Se conocieron, después se crearon un bebé y todo eso y ya se casaron. Y ya llevan varios años de casados. Entonces, ahí la cuestión es de que en este caso el vínculo va a depender de ti. A veces se critican mucho las redes sociales de que son muy lejanas, ¿no? Y no te acercas con las personas. Pero más bien, yo siento que esto es precisamente, acuérdate de los amigos presentes y de los ausentes. A veces, por ejemplo, si recordamos a nuestros amigos de la infancia, a lo mejor no nos caían bien por algo, porque eran simpáticos o porque eran muy aventados o algo, y entonces a lo mejor eso es lo que nos gusta de las personas y a lo mejor lo que tenemos que acordarnos es por qué nos caían bien esos amigos, aunque ya pasaron o sea, ya a lo mejor ya ni sabemos qué hicieron de su vida, ¿no? Entonces, si nosotros recordamos las amistades antiguas, tendríamos que profundizar en nosotros. ¿Qué pensábamos antes? ¿Cómo sentíamos antes? Y ahora, ¿cómo lo hacemos? Entonces, ¿cómo eran nuestros amigos de pequeños, los amigos de la pubertad, los amigos de la madurez? ¿Cómo van a ser los amigos de más adelante? Entonces, eso es una forma de conocernos a nosotros mismos, reflexionando sobre nuestro pasado y qué es lo que nos hacía tener un vínculo. Entonces, desde mi punto de vista, eso sería ese pensamiento, ¿no? La amistad es algo realmente un valor muy importante en el ser humano. Entonces, ¿cómo valorabas la amistad antes y cómo la valoras ahora? Y pues un amigo que a lo mejor, no sé si les ha pasado que tienen amigos que no ven en años, o sea, hasta pasan 10 años, pero los vuelves a ver y te vuelves a conectar con ellos. Como si no hubiera pasado en el día. Entonces, esa también es la cuestión de que no, pues ya no voy a ver a alguien porque ya tiene 10 años, no, ¿sabes? No importa, ¿no? Porque hubo algo que en ese momento pues después puede detonar. Entonces uno va a conociéndose uno mismo, viendo qué amistades tenían antes,
y cuáles son las amistades de ahora, y a lo mejor nos damos cuenta que nos perdimos en el camino, ¿no? Y a lo mejor ya no son amistades, sino nada más comparten algo, por ejemplo, por conveniencia, ¿no? Entonces, ¿cuáles eran las amistades de antes y cuáles son las de ahora? Entonces, con eso tenemos para reflexionar sobre nosotros mismos muchísimo. Porque está no solamente el vínculo emocional, sino un vínculo que tiene que ver con la mente en cuanto a las afinidades. Yo tenía algunas afinidades, a lo mejor antes tenía amigos que pintaban porque a mí me gustaba pintar, y ahora por el estrés del trabajo ya dejé eso. Y entonces ya esos amigos se alejaron, ¿no? Entonces, ¿qué tanto quiero volver a tener eso? A lo mejor tengo que reencontrarme conmigo mismo. Entonces, estos son reflexiones que vamos a dar para mucho, para mucho tiempo para empezar a reflexionar. La 3 dice, no trabajes por ser bello de rostro, sé más bien bello de obras. Entonces está claro, ¿no? No Vale es... más lo que hagas que lo que seas, que aparentes. ¿Sí? ¿Algún otro? Eso debe haber sido muy fuerte en una sociedad como la griega, ¿no? O de esta zona que eran amantes de la perfección en todos los sentidos y la obra perfecta. Sí, o sea, eso es que... Ahora está totalmente distorsionado eso, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, las actrices de la televisión. Actualmente es como al revés. Trabaja para ser más bella aparentemente y lo demás es lo de menos. Sería totalmente opuesto a lo que dice Tales. A lo mejor no. Mientras más cirugía plástica tengan, más trabajo van a tener. Y ya los valores se pierden totalmente. Y qué bueno que lo mencionas, porque también en esta época, cuántas cosas tienen que ser políticamente correctas. No, así como lo mencionas. Quienes aparecen en la televisión pues tienen que tener un estándar básico para aparecer en la televisión, para ser estrellas de cine, Aquí, ya analizándolo en nuestro mundo, primero eso es cierto, o sea, antes pues sí, los griegos tenían un estándar de belleza y aquí, a ver, mejor, en lugar de estar viendo que sea bello tu rostro, haz bellas cosas, ¿no? En obras. Pero ¿qué pasó? O sea, con el ejemplo de Televisa. Televisa es algo que vimos, ¿no? Durante décadas y puso, tenías que tener una carita, tenías que tener una presencia, una apariencia. Incluso un estándar en todos lados. Pero ¿qué pasó? O sea, hubo un momento que se desgastó, ya no pudo dar lo que las personas pedían. ¿Por qué? Porque al llegar a las redes sociales, cualquiera se puede presentar, y ahí los estándares, pues somos personas de carne y hueso, somos como cualquier otra persona, y entonces es lo que llamó la atención, ya lo que tenías que decir, no lo que aparentaba ser. Entonces, realmente, si nosotros nos damos cuenta, al final, pues lo que vale es precisamente las obras, o sea, lo que puedes transmitir, no lo que aparentas. Y tenemos el de no te enriquezcas con malas artes. Por ejemplo, el huachicoy. Que está ahorita a todo lo que da, saliendo algo pues terriblemente corrompido, ¿no? Corrupto. Y bueno, tantas cosas. Puede ser la intención exacta cualquiera que no produzca un beneficio propio, ¿no? A uno o a la sociedad, sino que busque nada más la riqueza. ¿Sí? Aunque ahí se refiere a las malas artes, o sea,
fraudulento, mal. O sea, tú puedes enriquecerte lícitamente, correctamente, tener tus empresas, todo bien, y eso no tiene nada de malo. Pero con hacerlo algo malo. con corrupción, ese es el problema, ¿verdad? Ya dependerá de si la persona ama o no al dinero. Si lo único que persigue es eso, a ver si ya es otra cosa. Pero sí siento que se refiere a que sea de manera correcta, lícita, no con las malas artes. Sí, por ejemplo, alguien, a ver, pensando en ese tiempo, ¿no? Alguien que fuera comerciante, pues si comercia y le va bien, pues realmente no tiene nada de malo que se enriquezca. A lo mejor lo malo sería que, aprovechando de que, no sé, es el único barco, lo diera las cosas muy, muy caras y que fueran cosas de primera necesidad, o que para nada más tener ese comercio hiciera que los otros no prosperaran o que se les hundiera el barco. O monopolizar el producto, o lo escondiera, o ¿Sí? Entonces, va a eso, o sea, la riqueza no es mala mientras no la hagas, no sea mala de ella. Bueno, después está, no te traicionen tus palabras ante los que en ellas confían. No, lo repito. No te traicionen tus propias palabras ante los que en ellas confían. Sí, no tener un doble discurso, una doble. Pero aparte de eso, no traicionar a los que están confiando en ti. O sea, es una, primero, lo que tiene que ver con la primera, que era hazte el garante que la pagarás. O sea, primero, tú eres lo que dices, lo debes de cumplir. Y mucho menos a las personas que confían en ti. Entonces ahí entra pues precisamente lo que son, y también se relaciona con lo de los amigos. O sea, ¿qué haces tú para no traicionar a tus propias personas, ¿no? A las personas que te rodean o las personas más cercanas? Porque, a ver, por ejemplo, si pensamos en los políticos, pues no, no. Pero eso también entraría eso. Si tú estás ante un pueblo conduciéndote, no puedes traicionarlos porque ya confían en ti. Entonces, ya tienes el peso de lo que ellos están depositando en la confianza. Entonces, si se dan cuenta, es mucho la parte ética, de cómo somos, cómo pensamos, qué hacemos y ser congruentes con todo eso. Yo les iba a preguntar un poquito que, por ejemplo, yo recuerdo que en las plazas, en los pueblos, en los llanos de los domingos, a los que yo asistía, por ejemplo, vendían maíz hace muchos años, y entonces lo vendían de dos maneras. Era con que llamaban medias, era una especie como de caja con una parte triangular, circular al frente, ¿no? Para que ahí poner el costal. Entonces, la caja, la media, ¿verdad? Pero había trucos que a mí me lo dijeron y yo lo tomé así como algo simple, pero en realidad no era así. Porque a la hora de vaciar el maíz, que era fundamental para el abastecimiento, el alimento de toda la gente de allá, la persona que lo vaciaba ahí en la tina, tiene que hacerlo con mucho cuidado, con palas, pero con mucho cuidado. Porque si lo hacían rápido, se hacía. Y cabe más. Y le cabe más. Nos va quedando pequeños espacios huecos que si uno hiciera esto, se volvería a sentar. ¿No? que era más bulto como ayer. ¿Vale? Se supone que se trataba de que hiciera más bulto. Que abundara más. Y era un engaño. Ajá. ¿No? Sí, porque estaba robando o en recipientes cilíndricos, algunos como de 4 o 8 litros, una cosa así, cilíndricos, metálicos, y era lo mismo, ¿no?
o sea, de servirlo de esta forma, porque si lo dejabas caer, Sí, se asiente, ajá. ¿no? De esta manera, pues lo hacen con mucho cuidado, lo levantan y entonces caben. O sea, que después ya con las básculas. Pues ya. Así que yo me imagino que estas artes, Ajá. seguramente desde la Sí, época de los griegos claro. ya lo sabían. Deben cuidarse de ellos. Sí. En la actualidad es lo mismo, pero electrónicamente los softwares para las gasolineras hacen exactamente lo mismo. Ah, pues Si llega un inspector y les checa X cantidad, sí lo miden bien, pero si sirven de otra manera, ya te dan menos. O sea, el chiste es usar las malas artes para enriquecerse. entonces, eso ya lo Está traducido a ahorita, no sé. La sexta dice, no dudes en mimar a los padres. Entonces, no dudes en mimar a los padres. O sea que, si ellos te mimaron del pequeño, pues ahora te toca a ti, ¿no? Honra a mi padre. Hay que honrarlos de donde venimos, no olvidar de donde venimos. Y la cita es, de tu padre no tomes lo mío. No tomar los errores, ¿verdad? Los padres Las son seres fallas, humanos ¿no? también, pero pues, No por el hecho de que sea tu padre vas a solaparle algo que está mal. O sea, tú tienes que decidir qué es lo que está mal y decir, yo aquí paso, ¿no? Aunque sea mi papá. esto me sirve y esto no me sirve. Sí. Sí, y eso No tomes lo vil de tu padre, está tremendo, pero cierto. O sea, asumir que nadie es perfecto, ¿no? O sea, Sí. Y eso yo creo que no nada más de los padres, ¿no? O sea, de las personas que a lo mejor, ¿no les ha pasado que hay muchas personas que dicen, bueno, fulanito de tal fue una gran persona, un gran personaje, pero hizo esto? ¿Cómo les gusta sacar lo malo de los grandes personajes? Pues es que nadie dice que los grandes seres humanos sean perfectos. O sea, que hicieron grandes cosas, pues está bien. Obviamente tendrían que tener su... Dentro de su vida de humano normal. Por Sí, ejemplo, cuando las personas, cualquiera que sea, cualquier héroe, en el sentido de la cultura griega o en el sentido moderno, se convierte en patrón de conducta, en norma moral o estándar, ¿no? Y no puede ser una persona si un padre no lo sería, porque cualquier otra persona, cuando las normas de conducta ya no son personas, tienen más por fuerza. sí, ahí el hecho es lo que hablas de, por ejemplo, que a veces lo que no era algo bueno en un momento ahora ya no es bueno, por ejemplo, se va cambiando, ¿no? Las normas. Aquí, por ejemplo, yo les podría hablar de que hay filósofos, por ejemplo, que no dicen, bueno, pues por ejemplo Aristóteles era muy buen filósofo, pero decía que las mujeres eran menores, o sea, no tenían tanta importancia como los hombres. Igual Nietzsche, ¿no? No digan Nietzsche de que era un misógino. Es así de plano. Schopenhauer, no. Pero es que Decía, vas con una mujer, no mires el látigo. Cálmate. El tema no es que no podemos traer una cultura a nuestros patrones actuales. Cada quien vivió su época, su cultura. No podemos decir que los aztecas eran antropófagos o que no respetaban derechos humanos. No existía eso. En ese entonces, la humanidad va evolucionando y como ha venido evolucionando, pues los patrones van evolucionando. Si se dice de Aristóteles que decía sobre las mujeres, es porque conocemos sus atributos. Pero todos los hombres y todas las mujeres pensaban igual. Sí, era la... Era el patrón cultural. Hay sociedades que no han evolucionado como otras en ese sentido, y en la actualidad tenemos a las culturas en los países que casi son la mitad del mundo y que mantienen patrones similares. Pero de todos modos no son bien vistos de ninguna manera. Ese No, tipo de yo estoy de acuerdo. Pero eso cultura. Reconozco la evolución,
Reconozco la evolución, pero no vuelvo a pedirles a aquellos que se componen como nuestro grado de evolución, porque están en otra época. Sí, eso, o sea, es por eso, es que lo menciono porque lo vamos a ver mucho en los ya filósofos cuando vemos Nietzsche, Schopenhauer, o sea, muchas veces no, nos hacen a un lado precisamente por eso, y no entendemos que son hombres de su tiempo, o sea, fueron educados de una forma, obviamente aportaron con su pensamiento cosas muy valiosas, pero hay cosas que no se pueden desprender por las costumbres y por el pensamiento que se vivía en ese momento. Por ejemplo, Platón a pesar de vivir en una sociedad machista, él aceptaba a mujeres en su academia. Entonces, él dio ese salto, pero obviamente no podemos pedirle a todos, ¿no?, que hagan eso. Entonces, precisamente por eso me detengo en esto, de tu padre no tomes lo mismo. Bueno, hay cosas buenas en todos y hay cosas malas, entonces mejor tomar lo bueno y hacer un lado lo malo. O sea, eso pues nadie es perfecto, ¿no? Entonces no satanizar a las personas por lo malo que hacen, mejor ver las cosas buenas. Entonces eso es y aquí pues lo menciona. Sin embargo, eso da exactamente a lo que estoy diciendo. Si en esa cultura dice tales, de tu padre no tomes lo vil, ¿a qué está haciendo referencia? Sino a que él está dando cuenta de que eso está mal, aunque sea de su padre, y aunque sea culturalmente bien visto. Así, aunque así se usa aquí, pues sí, pero ¿sabes qué? Está mal. Y no lo repitas. Entonces, no le entres. ¿Por qué? Porque ahí se entra en juego lo que yo llamo la conciencia. La conciencia te acusa. Aunque digas, es que así se usa aquí, pues sí, maestro, pero no, algo te dice ahí, y se prende un poquito y que dice, sí, no lo hagas, ¿no? Y a pesar de que está establecida esa cultura, que era en su tiempo muy valiosa, ¿no? En los pensamientos eran los más elevados de ese tiempo. Entonces, a tal grado que siguen funcionando a la actualidad. Muchos de ellos, claro, no todos. Entonces, bueno, sí, tenemos que aclarar la parte, no repitamos lo malo. El 8 es, cuando des a tu padre, otro tanto en tu vejez recibirás de tus hijos. O sea, ¿cuánto des a tu padre, otro tanto en tu vejez recibirás de tus hijos? O sea, lo que siembras, ¿no? Sí, pero sí, o sea, sí es eso, pero vamos, dice ahí, lo que des a tu padre, ¿no? En un futuro lo vas a recibir de parte de tus hijos, pero es ¿cómo decirlo? Pues es una conducta que el individuo tiene a favor, si la tiene a favor de sus padres, seguramente también lo va a tener a favor de sus hijos, y en recompensa los hijos le darán favores, apoyo, ayuda posteriormente, cuando a él le toque ser un anciano. No, pero yo como que siento que son dos momentos, ¿no? O sea, la persona está en medio, está con el padre, exactamente, como si fuera un eslabón, ¿no? Sí. Lo que recibiste, lo vas a transmitir. Exacto, así es. Y eso vas a generar otro eslabón más abajo. Entonces, por eso antes dijo que de tu padre no tomes lo mismo, porque si no también vas a volver a repetir lo mismo. Entonces, aquí a mí me gusta reflexionar. Hay personas que piensan que los hijos son precisamente esa garantía, ¿no? Para la vejez. Y eso también habría que reflexionarlo, ¿no? O sea, porque entonces es una cuestión utilitaria, o sea, no quieres transmitir conocimiento, no quieres transmitir pues tu amor, ¿no? Sino que quieres una garantía de que cuando tú estés viejo, alguien te va a cuidar. Entonces también, a mí se me hace una cuestión muy utilitarista, ¿no? Comentario de sí, la frase de él me recuerda algo que es al revés. Te dice, cría cuervos y te sacan los ojos.
Es que es como, pero es que en este caso lo que les enseñes, ¿no? Sí, tiene que ver con lo que siembras, ¿verdad? Y también tiene que ver con lo que dicen el karma, ¿no? No se puede vivir si actúas mal. En términos generales. Sí, o sea, o sea, acción-reacción, ¿no? O sea, si no les enseñas valores, pues obviamente no esperes que después. Sí, ajá. Dice en la 9, difícil es conocerse a sí mismo. Entonces, o sea que no será imposible, pero te va a costar, ¿no? Tampoco pienses que va a ser así. Es un trabajo, es un trabajo. Por eso, si uno ve la filosofía precisamente, a veces por eso se ve tan difícil de entender, porque pues buscas profundizar en lo más difícil, ¿no? Conocerte a ti mismo. Y además la gente se vive criticando y estudiando a los demás y nunca voltea el dedito para el otro lado. Eso se da con el tiempo. Ajá. Dice, difícil es conocerse a sí mismo. Me recuerda una parte que dice la Biblia, que tenga uno un concepto de sí mismo correcto, que tengas un concepto correcto de ti mismo. O sea, no te creas más ni menos de lo que eres. Ahí tendrías que profundizar en qué es lo correcto para ti. O sea, porque a veces muchas personas hacen lo correcto que piensan de otras personas o que otras personas les dicen. Entonces, por eso dice es difícil, o sea, llegar a conocerte, o sea, qué tanto eres lo que te dijeron que hicieras, o qué tanto eres lo que los demás pedían de ti y no lo que tú quieres. Que tanto estás cumpliendo expectativas. ¿Quién era el que decía que el hombre debía estar en el justo medio? Aristóteles, y también Buda. O sea, ¿Cómo decía? Que el hombre debe estar en el justo medio entre la virtud y el vicio. Un equilibrio. Un equilibrio. Entonces, pues, por eso son cosas que para reflexionar, ¿no? Que, por eso al principio también mencionaba lo de los amigos. Para conocernos tenemos que ver en retrospectiva qué hemos hecho, con quién hemos hecho las cosas y qué estamos haciendo ahorita y qué vamos a hacer, o sea, porque eso es lo que te va definiendo y a lo mejor te das cuenta que no quieres eso, o a lo mejor te das cuenta, ¿no? O sea, y no pasa nada, ahí vamos a ver con otros filósofos que hay quienes piensan algo en un momento, después se dan cuenta que están en un error y cambian completamente la visión. Eso, vamos, esa es la permisibilidad que te da ser filósofo. Si buscas la verdad, no importa si te equivocaste toda la vida. O sea, si encuentras la verdad, volteas y vuelves a empezar, porque ya encontraste algo. Y a lo mejor después te das cuenta que también eso está mal y no importa. O sea, esa es la búsqueda de la verdad. Es como ir en el laberinto, ¿no? A lo mejor piensas que vas a salir y no entras a pared, bueno, te regresas y buscas otra parte. Entonces, es esa búsqueda eterna, ¿no? De encontrar, de buscar, y si a lo mejor encuentras una verdad y ya después ya no te sirve, pues la cambias. Y vas buscando otra y así. Entonces, Sí, yo creo que, por ejemplo, en el caso de los amigos, sobre todo los amigos que dejamos de ver, los amigos de la infancia, los amigos de la juventud, ¿no? Cuando de pronto en retrospectiva vemos cómo eran y cómo quizá nosotros cometimos errores, ¿no? Y no fuimos buenos amigos en algún momento, o al revés, no fueron buenos amigos con nosotros. Y sin embargo, a través del tiempo y experiencia, el tan solo en entender eso, que fuimos malos amigos quizá, o que fueron malos amigos con nosotros, yo creo que es una base fundamental, ¿no? Es una base muy, muy, muy grande y nos da una visión distinta cuando nos encontramos de nuevo estos amigos, ¿no? Bien puede ser pues no de perdón, ¿verdad? Pero sí de una actitud de Tomar una posición ya de entender, de entender ajá, efectivamente, y que todos seguimos ese mismo proceso, ¿no? Y que en ese proceso de evolución de conocimiento,
espiritual o amorosa o qué sé yo, pero nos damos cuenta de que todos somos iguales y que todos cometemos los mismos errores muchas veces, ¿no? Y yo creo que a esta edad uno ya es capaz como de reconciliarse, yo así lo veo, como reconciliarse con nuestro pasado, con nuestros amigos, para poder lograr un objetivo. Exacto, y de ver la vida de una manera menos soñadora, ¿no? Ya se vale decir, es que le tengo que aguantar muchas cosas, pero lo quiero, pues mi amigo, ya se vale decirlo. Incluso cuando de niños o de adolescentes, cuando no falta, ¿no? El amigo gandalla, ¿no? Sí. O el compadre. Sí, bueno, por ejemplo, yo tenía una compañera de la secundaria que me robó 2 años. Y después llegaba así, y es que era altísima, o sea, era una chica que era más grande, o sea, si recuerdan en las primarias y secundarias de A, B, C y D es por edades. Entonces yo iba en el B, o sea, era de los más pequeños. Entonces, pues una chica creo que era de 16 años, con todos teníamos 14 o 17, o sea, ya estaba. Entonces llegaba, ay, mi sándwich, o sea, ya se exigía el sándwich, entonces, y después, hasta ella le hacía 2 sándwiches, no para mí, no para ella. Pero gracias a eso, te das cuenta que tienes que enfrentar esos miedos y tienes que pasar al otro nivel, ¿no? O sea, ¿qué pasa cuando le dices que no? Ya no le vas a dar nada. Entonces, ese es el hecho que a lo mejor lo malo que pasaste en estas etapas te ayudan a ser más fuerte y les tienes que agradecer, porque si, vamos, el problema es que si alguien vive entre algodones y nunca le pasa nada, pues, o sea, cuando ya tengas que luchar por algo no vas a ver cómo. Sí, que es inevitable. Entonces, eso también es parte de la experiencia. Si nosotros hacemos aprendemos de lo malo o aprendemos también de lo bueno, o sea, se aprende, hay que buscar ese equilibrio. Y entonces es lo que comentas, pues ya no verlos como rencor, pues gracias, ¿no? Porque sin ti no hubiera sido más fuerte, sin ti no hubiera sido más inteligente o no hubiera sido pues más avispado, o sea, son cosas que uno después dice, pues son pruebas, y si no las pasas, ahí te quedas. Entonces también eso es bueno, que te prueban, ¿no? De alguna forma u otra. Claro. Entonces está el 10. El placer supremo es obtener lo que se anhela. El placer supremo es obtener lo que se anhela. Lograr objetivos, ¿no? Lograr metas. Aquí yo siento que el problema es qué realmente anhelamos. Dice el objetivo, o sea. En el placer supremo es obtener lo que se anhela. Hay diferentes momentos, hay diferentes cosas. Y ahí está otra cuestión. Realmente lo que se anhela, o sea, el anhelo es más que lo que quieres, lo que deseas. Si nos equivocamos en lo que anhelamos, en lo que queremos, por ejemplo, alguien dice, a ver, quisiera ser rico, ¿no? ¿Por qué? Pues porque quiero tener autos, quiero tener yates, quiero tener casas, quiero tener joyas, ¿no? O sea, ¿realmente quieres eso? O sea, ¿qué pasa si obtienes eso? O sea, ¿cuántas personas vemos que aún que tienen todo, conexiones con, vamos, no sé, se hablan de tú con la reina Isabel y están con el Papa y después están con los presidentes y tienen todo el dinero que pudieran tener y nunca lo van a gastar todo aunque quisieran? Los ven sin realmente buscando una cosa u otra. ¿Y qué pasa? Se mueren a veces de sobredosis de drogas o que se estrellan en un auto porque pues no saben qué hacer con su vida. Entonces, realmente, ¿qué es lo que anhelamos? O sea, lo que nos impone la sociedad que debemos anhelar o qué realmente anhelamos. Porque eso es muy diferente, ¿no? O sea, a veces queremos dinero, queremos porque nos dicen, ¿no? Compra esto, compra lo otro, y realmente no les ha pasado que compran algo y hasta ni lo usan. O sea, entonces, ¿por qué? Porque realmente no es nuestro anhelo, no son nuestros deseos, sino es lo que nos impone la sociedad de que debemos tener. Entonces, ahí está el problema, y tiene que ver con conocernos a nosotros mismos, realmente qué anhelamos. Por ejemplo, esas personas que se suben al Everest, ¿no?
Y entonces, o sea, debe ser un anhelo completamente para poderse subir allá. Ajá, entonces ahí uno dice, bueno, pues sí, ¿no? O sea, yo, desde mi punto de vista, como a mí no me gusta esto, digo, sí, pero ya eso que está arriba que o sea, no le hace sentido. Pero hay personas que sí, pues pasan toda su vida haciendo eso, ¿no? Y mueren incluso haciendo. Entonces, ¿cuál es tu anhelo? O sea, ¿con qué te irías incluso para morir en paz? ¿No? ¿Haciendo qué? Y no es igual para todos. Yo diría que, bueno, mi opinión sería que es, en el fondo, es lo mismo para cualquier persona. Buscar una tranquilidad, porque las cosas de querer o desear dinero, riqueza, ¿no? Pero pues es una cosa imposible, no es natural, ¿no? Pero lo que es natural es desear pues, tranquilidad, paz, felicidad, amor. Yo creo que es para todos los seres humanos. Porque tranquilidad habrá gente que no quiera la tranquilidad, quiere estar así de un lugar a otro. Y es feliz, o sea. Simplemente en estos tiempos había gente que era feliz siendo guerrero. Era parte de la cultura. Ajá. Pero a lo mejor alguien sí lo gozaba y era. Y alguien a lo mejor lo cumplía por deber, pero no lo gozaba. Entonces, yo creo que sería la felicidad, ¿no? Pero la felicidad es diferente para cada quien. La paz también es diferente para cada quien. Bueno, por alguien encuentra paz escribiendo, ¿no? Escribiendo libros. Otros encontrarán la paz haciendo música. Otro encontrará la paz, no sé, cocinando, no sé. O sea, pero depende de nosotros. O sea, el que realmente descubrir si somos nosotros lo que realmente es lo que anhelamos o es el anhelo de otro. O sea, que de nuestros papás o de nuestra pareja o de nuestros hijos, y entonces ahí estamos cumpliendo anhelos de la sociedad. Porque no sé si tengo un grupo de se llama Quiero saber de filosofía, está en Facebook. Entonces, pues cada quien pone sus cosas y pues se le respeta, ¿no? Pero a mí me llamó la atención una aportación de una chica que decía, bueno, está bien que las mujeres quieran ser pues emprendedoras y quieran tener su negocio, o que quieran no tener hijos y trabajar y hacer cosas, escribir libros, o sea, dice, pero bueno, dice, habemos personas que sí nos gusta, o sea, sí nos gusta ser mamá y nos gusta estar atendiendo a los hijos, no porque nos enseñaron, sino porque comer. Entonces decía, bueno, ¿por qué? Porque decía que la hostigaban mucho por ser así, ¿no? Y decían, es que tú estás ya... Y dicen, no, o sea, a mí sí me gusta esto, ¿no? Esto y se va. Entonces, ahí vemos la cuestión que no a todos nos hace feliz. A lo mejor sí les gusta, ¿no? O sea, por ejemplo, yo recuerdo a mi abuela que le gustaba mucho plantar flores y la verdad, la flor que ponía se le hacía preciosa, ¿no? Y esa era su distracción. Entonces, hay personas para una cosa y otras que les gusta tejer, ¿no? O sea, entonces a otro le gustará arreglar autos y a otro le gustará escribir y eso. Entonces cada quien tiene una... Pero repetimos el mismo. Ah, sí. Bueno, yo voy a comentar algo personal, pero que ilustra un poquito esto. A través de mi vida he conocido personas, yo soy músico desde toda la vida, y eso lo decidí, abandoné la arquitectura por ser músico y no me arrepiento de ello. Pero me he encontrado con personas que me han dicho, ¿verdad? No han sido pocas, han sido muchas, que me dicen, es que yo hubiera querido ser un músico y no me dejaron, o aquello, no me atreví, o esto, ¿no? Entonces, hicieron otras cosas y llegan a tener un nivel económico o como sea, pero en su interior dicen y lo expresan, me hubiera gustado estar en donde tú estás, en el escenario, esto o aquello. ¿Sí? Entonces, creo que sí tiene uno que decidir verdaderamente ¿qué es lo que quieres? eso es lo que quieres, pues ahí vas, ¿no? A pesar de que ahorita estamos pasando toda la sociedad económicamente cosas difíciles, yo no me regresaría en el pasado a decir
Me vuelvo ahora sí le entro al arquitecto porque ahorita está de la patada, ¿no? No lo puedo hacer. En mi interior está, eso es lo que soy y así he sido. Nadie es feliz absolutamente, ¿verdad? Pero creo que hice algo que... O sea, tú estás de acuerdo con sí, que me llenó y me sigue llenando. Sí, ese era mi comentario. Eso es muy importante. ¿Sí se acuerdan de Leonardo da Vinci? Es una de las personas o personajes que podemos decir que es de los más completos. Él no solamente fue pintor, o sea, él fue escultor, él fue inventor, incluso hizo tratados por ejemplo, de estética, o sea, también fue filósofo. Entonces, en esta cuestión es decir, bueno, ¿y por qué no hacer varias cosas? O sea, ¿quién nos limita? O sea, le puedes decir a tus amigos, pues puedes hacerlo ahora, ¿no? Ahora ya que tienes una estabilidad, te puedes comprar una guitarra, puedes aprender a tocar y cantar si quieres. O sea, realmente eso no te, o sea, que no te limite lo que no pudiste hacer en un tiempo. Los seres humanos tenemos muchas capacidades, tanto como pues nuestros sentidos, ¿no? Entonces, lo que podemos pensar no quiere decir que nada más seamos una forma de pensamiento, sino nos podemos desarrollar. A lo mejor tenemos habilidad para la pintura, pero como nunca hemos dibujado o pintado, pues ni sabemos. A lo mejor tenemos habilidad para bailar, pero como nunca nos ponemos a bailar, tampoco. A lo mejor tenemos habilidades plásticas de hacer cosas y como nunca nos hemos atrevido a hacerlas, tampoco. Y a lo mejor hay personas que son excelentes cocineros y como nunca se han metido a la cocina, no saben que son, y hasta se relajan, ¿no? Haciendo eso. Entonces, bueno, si alguien ya, por ejemplo, yo pongo mucho el ejemplo de Pedro, que no está, pero él, por ejemplo, su papá le dijo no, o sea, tú vas a estudiar algo que te deje dinero, nada de ser músico, ¿no? Y entonces dijo, bueno, está bien, estudio arquitectura, pero también estudio música, y se aventó las dos carreras al mismo tiempo. O sea, esa es la cuestión, o sea, ¿quién te dice que no puedes hacer varias cosas? A lo mejor a la vez no, pero sí, cuando ya cumples algo, volver a hacerlo, ¿no? Y después se metió filosofía, ¿no? Entonces, es realmente no frenarte. Sí, eso es definitivo, o sea, el ser humano tiene que estar creciendo. ¿Verdad? Yo de lo que mencioné fue algo que me han comentado realmente, o sea, se arrepienten de no haberlo hecho. Pero lo pueden hacer, o sea, no. Sí, no, porque ya se les fue la vida. Ellos hubieran querido haberlo hecho de jóvenes y no lo pudieron hacer. Entonces, bueno, o sea, ahora sí ya No, pero ya tengo el dinero y ahora sí voy a decir, dices, bueno, pues esta reflexión solo la podríamos poner en una época como la nuestra, en la que no, los patrones culturales nos han impuesto, tú tienes que ser algo y dedicarte a esta cosa. O sea, tu mente está diseñada como en la sociedad industrial para algo, y eso es tan sagrado porque es tu vocación. Y nos ponen, nos diseñan, nos terminan diseñando, nos han terminado diseñando. Y lo único que ha pasado, lo único que ha pasado es que nos han atrofiado como seres humanos brutalmente. ¿Por qué? Pues porque tú tienes que dedicarte a una cosa o a otra. Difícilmente hay quienes tienen las habilidades, como podríamos decir en la antigüedad, cuando no se preocupaba absolutamente más que por el saber. Y no había de que este es arquitecto y este es escultor y este es... No. Esos conceptos de que era arquitecto y era físico y era matemático, no, esos son de nuestros patrones culturales racionalistas de nuestro tiempo, de nuestra sociedad industrial, que nos ha tenido encasillar. Y lo único que ha logrado es convertirnos
obreros semiautómatas. Entonces, esto que estamos discutiendo y lo que mencionas, y yo creo que arrojaste mucha luz, Víctor, conocí unos nombres para que igual digo siempre que vamos a ver exactamente cuál es su función. Pero los que sí lo pueden entender, pues luego se dan cuenta, esta es la persona que coordina, que sabe conducir a los demás hacia un objetivo final, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, pues sí, o sea, yo digo que la atemperancia, no intemperancia, sino la temperancia, pues la da el conocimiento, en gran medida, ¿no? El conocimiento y claro, el conocimiento no el de la ciencia pura, no dura, no, sino esta clase de conocimiento de la filosofía, por ejemplo, ¿no? Que nos enseña a un poco entendernos a nosotros, y después reflexionar para pensar en cómo o por qué es la sociedad así, y las personas. Sí, de hecho, Tales de Mileto era gobernante, era político, pero era político de los buenos, no de los de ahora, porque precisamente cuando él trae este tipo de conceptos, yo creo que dentro de la mente tiene lo que está pasando en las ciudades, ¿no? Precisamente esto de que, ¿qué pasa cuando una sociedad pues es presa de rumores, ¿no? Aquí nos damos cuenta, ¿qué es lo que pasa hoy día, no? Se dice algo cualquier gobernante, cualquier grupo fuerte, y la bolsa luego se tambalea. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo ahí? Al final de cuentas, atrás de la bolsa hay gente, ¿no? Hay inversionistas, hay gente así. Pero ¿qué es lo que diría Tales de Mileto? Pues es gente que no está enterada. O sea, cualquier vientecito los mueve. Entonces, ya si vemos esta cuestión, por ejemplo, si una persona no es capaz de gobernarse a sí mismo, menos va a gobernar un país o menos va a dirigir un grupo de personas, porque si se dan cuenta, este tipo de virtudes que ya se ven manejando en la sociedad, diría yo, es lo que Platón reunió como las 4 virtudes cardinales, e incluso la Edad Media, pues esto lo adoptó, ¿no? Como parte de los dogmas de fe, aparecen las 4 virtudes cardinales, ¿no? Muchas obras de San Agustín y Santo Tomás van en pro de eso, ¿no? Que la gente sea templada, tenga inteligencia, en fin. Todo eso a lo que va es precisamente un entorno social muy fuerte, porque si las personas, pues vamos, o sea, nadie ha dicho que todo debe ser color de rosa, ¿no? De hecho, la vida, si hablamos así, ya a un nivel más profundo, más filosófico, la vida está hecha de pequeños retos continuos. Son retos continuos, y eso siempre tiene 2 opciones. O lo superamos y crecemos, o llegamos ahí, nos estancamos y se echa todo el planeta. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Y yo creo que pues desde que uno nace siempre está la situación del reto. Simplemente tratar de superar los problemas y todo. Y yo creo que eso es algo que los griegos veían muy palpable, ¿no? A ver, el mundo no es perfecto, el mundo es un mundo de retos. ¿Y qué pasa cuando nosotros no tenemos que desemplearse? No tenemos que quedarse. Nos venimos para abajo. Nos quedamos sin trabajo, para abajo. Nos quedamos sin pareja, nos venimos para abajo. Si nos vamos a ser queridos, nos venimos para abajo. Entonces creo que precisamente parte de la aportación que tiene la filosofía, eso ha sido la preocupación por fortalecer el espíritu del ser humano. Quizá no todos podemos ser sabios, pero creo que en esa medida está el bienestar, ¿no? El bienestar que aportan, porque con esas consejas pequeñitas, a lo mejor alguien dice, bueno, no parte del hecho de no inmortal, que va a ser más brillante, más fuerte, pero a lo mejor una persona que le dice, debe tener cuidado de la ignorancia, porque te lastra, no te deja caminar, es pesada. A lo mejor cuando tenga un problema diga, hijos, es que no sé cómo resolver este problema, lo ignoro. Entonces ya es un peso que se quita cuando dice, bueno, pues, yo soy ignorante, sí, no pasa nada, pero ya. Eso pregunta, Sí, no sé cómo hacerlo. Sí, que eso fue lo que hizo Sócrates. Sócrates
no se angustió toda su vida por ser ignorante. Pues no sé, pero y se le llevó campechano. Pero esa creo que es la parte bonita de la filosofía, ¿no? Saber que somos criaturas perfectibles, que somos de carne y hueso, ¿no? Y en esa medida, pues así, sí tengo problemas, sí. Los puedo superar, sí. Puedo ser templado, creo que puedo ser templado. Porque de fondo mucho de lo que es el pensamiento griego es muy coincidente con el pensamiento oriental. La cultura griega era más cercana al oriente que al occidente. El occidente en ese momento eran tribus, los visigodos, en fin. Eran tribus que no tenían una identidad muy consolidada. Pero si volteamos, por ejemplo, qué era lo que pasaba en Medio Oriente, había culturas ya... China, sí, India, sí, Egipto. Y muchos de esos conceptos son muy parecidos a los de las culturas orientales. Por ejemplo, de la India, en Bhagavad Gita, habla de mantener el centro continuamente. El Bhagavad Gita es una batalla y dice, pues tienes muchos problemas, no sabes, si te vas de un lado, los que están del ejército contrario son tus parientes. Bueno, pero darles el contexto. ¿Usted sabe qué es el Bhagavad Gita? Es un libro, Bueno, es parte religioso. Hay una obra que es así literaria muy conocida de la India, que es el Mahabharata. No, yo no me Ajá. La parte media de uno de los capítulos, pero el capítulo central de el Mahabharata es el Bhagavad Gita, que es la canción del Señor. O sea, quiere decir eso, la canción o el canto del Señor. Y es la parte en donde Arjuna, o sea, es un príncipe, que pues lo atacan sus propios parientes. O sea, están peleando por el reino, ¿no? Son los que llegan los primos o los tíos a pelear el reino. La herencia. La herencia. Entonces, Krishna, que es su maestro, Dios Krishna, empieza a platicar con él en la batalla. O sea, ya están por acá los elefantes de unos y eran los jurados y los pandavas, ¿no? Entonces, entonces estaban ahí, ya van a pelear, y entonces dice, pues es que son mis tíos, son mis primos, o sea, ¿cómo les voy a, o sea, por qué los tengo que matar, no? Y entonces, todo el Bhagavad Gita, de hecho no es mucho, se los recomiendo, es un librito chiquitito, o sea, es la parte ética de esta obra de la India. Lo que hace es explicarle a Krishna, que dice, a ver, tú eres el príncipe, y tú tienes un deber para con tu pueblo. Sí son tus parientes, pero ellos también están cumpliendo con su deber. O sea, este es su deber, o sea, para ellos es también el pelear ese reino, ¿no? El reino de Hastinapura. Entonces, ahí es la parte ética de decir, tú tienes un deber, entonces ellos también van a cumplir con él, ahora sí que gane el mejor. Entonces no te enfrasques en cosas que no tienes que no dependen de ti. O sea, algo le sé, como si fueras un alfarero, pues tendrías que hacer cosas artesanales, pero tú eres el príncipe. Entonces ahora tienes que cumplir con tu deber. Ahí hay una parte de mí que me llama mucho la atención, donde le dice Krishna, o sea, más adelante, que dice, mira, tú no te preocupes si estás haciendo bien o si estás haciendo mal, cumple con el deber, porque es algo que estás ahí. Incluso dice, alguien que está navegando en el mar del error, si lo hace realmente, si está navegando y quiere llegar a algo, en algún momento va a tocar la verdad. Era lo que les decía, o sea, que a veces los filósofos desarrollan toda su filosofía y se dan cuenta que no es así, y cambian. Entonces no pasa nada. Entonces ahí es un libro, o en una parte del libro muy bonita, en donde menciona que pues tú naciste, es lo que les decía de esta chica, nació ahí, bueno, por lo que haya nacido, pero eso no quiere decir, o sea, cumple con su deber, ¿no? Por lo que le dijeron, pero eso no quiere decir que tengas que estar ahí, o sea, completamente. Entonces eso ya va a depender de tus decisiones. Entonces este rasgo es precisamente lo que busca el Bhagavad Gita. Sí, y bueno, se los comentaba porque ahí habla tiene muchas dudas, ¿no? Para hacer lo que tiene que hacer. Porque dice, es que ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero todas las consecuencias van a ser muy fuertes. Y lo que le explica a su maestro, que era Krishna, que era la encarnación
el Dios Krishna, lo que le dice, mira, si tú tienes dudas, todos los seres humanos tienen dudas, todos. ¿Cómo te quitas eso? ¿No? ¿Cómo te quitas los miedos que te están haciendo que no estés tan claro? Entonces, precisamente el antídoto es algo que tienes que hacer diariamente, tienes que hacer esto, lo que es tu deber. Lo demás, lo que tiene que hacer el de enfrente, lo tendrá que resolver el de enfrente. Tú no puedes dirigir la vida de todos. Ese es el principio. Si vemos eso, cómo lo transformamos los griegos, cómo tiene que ver con nuestro pensamiento occidental, eso es mucho de la disciplina de la ciencia, ¿no? La ciencia tiene muchas dudas, no sabe, por ejemplo, a qué resultados va a llegar. Simplemente está diariamente en la experimentación, está diariamente en la corroboración de datos, pero eso sería ese legado, ese tipo de pensamiento que le dice, es tu deber, sigue caminando. No ¿Y si te equivocas? ¿Te regresas? Es esa parte de la disciplina que nosotros hemos desarrollado dentro del pensamiento occidental, toda la metodología, es como lo que le hubiera dicho, en este caso, el maestro a Jonah, le dijo, mira, sabes que tú sigue adelante, tú sigue haciendo eso, que no te queden dudas si vas a llegar o no vas a llegar. Ahora eso visto en términos ya de formación diaria, la gente que, pues yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos tenido dudas, ¿no? Saber si lo que estamos haciendo es lo correcto y si es lo que necesitamos hacer, ¿no? Y precisamente, ¿qué es lo que dirían, por ejemplo, en esta cuestión de la temperancia? Tú sigue. ¿Tienes dudas, te tambaleas? Sigue adelante. Precisamente por eso era lo que decía, si lo vemos dentro de ese contexto, lo que decían en el Bhagavad Gita era no perder el centro, no perder el foco. O sea, hoy estoy cansado, sigo adelante. Estoy deprimido, sigo adelante. Tengo dudas, sigo adelante. O sea, porque siempre va a haber algo que nos mueva. Por eso creo que dentro de el planteamiento, incluso hasta medieval, era importantísima la temperancia. La temperancia era un tema de decir, los grandes hombres son gente temperada. De hecho, la vida de los santos es el equivalente de lo que serían los sabios, por ejemplo, en la antigüedad. Pues, ¿cuáles son las imágenes típicas de los santos, no? Alguien que de lo mejor están hechas y así, incólume. Está devorando un león y sin incólume. ¿Por qué? Porque él sabe lo que tiene que hacer. Es alguien que dice, esto no me va a desviar de mi camino. Sabe que está temperado a tal grado que eso no lo mueve. Obviamente, la mayoría de nosotros bueno, podríamos inspirar a hacerlo así, pero en la práctica, pues sí nos pegan los problemas, ¿no? ¿No les ha pasado eso de que dicen, ya no, o sea, que a lo mejor se van tienen que ir a una fiesta, o tienen que ir a una reunión, o tienen que ir a alguna parte, pero algo se atravesó y dicen, no, ya no regreso, ¿no? Ya no, hoy, o ya no voy a llegar, ¿no? O sea, ya no. Aquí sería la cuestión de que, pues, ve, ¿no? O sea, si ya todos nos tenías destinado a dedicar varias horas a ese evento, pues ya aunque llegues tantito, no pasa nada. A nosotros nos pasó hace como unos meses que nos pidieron cubrir un evento y era, creo que a las 10 de la mañana, ¿no? El chiste que llovió a cántaros, eso. Sí, o sea, el tráfico terrible, entonces dijimos, ya no vamos a llegar y estamos a punto de regresarnos, pues ya estamos a la mitad, llegamos, ¿no? Llegamos y todos habían llegado tarde, o sea, como nosotros éramos los únicos que había llovido, entonces todos llegamos, entonces todo se desfasó, entonces realmente llegamos bien, o sea, llegamos con una hora de retraso, pero pues era porque todo, o sea, estaba inundado todo, pero también los demás estaban igual, entonces realmente no pasó nada porque llegamos aquí. Pero los demás también estuvieron jugando. Sí, llegaban. Y sí hubo metas bases que son pequeños. Sí, y aquí nada más cerrando el paréntesis de Bhagavad Gita, Mahatma Gandhi, todos hemos oído de Mahatma Gandhi, él cuando murió dejó su ropa, que era su túnica, unas sandalias y un ejemplar de Bhagavad Gita. Por eso él, pues de alguna manera él siguió ese tipo de filosofía, de ese tipo de pensamiento en su país, pero mucho del pensamiento presocrático y también de Platón
tiene que ver con este tipo de valores. Son de hecho, un tipo de ética le llaman valores atemporales, ¿no? Porque se considera que son aplicables a todas las sociedades y todos los tiempos. Esos valores atemporales son eso, son las 4 virtudes, ¿no? Entonces ya nos vamos al 14 que dice, enseña y aprende lo mejor. O sea, está muy bien. ¿Cómo? Enseña y aprende lo mejor. O sea, uno hay que enseñar lo mejor que sabe y también hay que aprender lo mejor. O sea, Que la vida no es eterna. entonces también esa es también una parte importante en lo que vamos a ver con los presocráticos. Algo que vamos a aprender, y bueno, eso ya será para otra clase, ya no nos da tiempo, pero es el hecho de que se va a dar un fenómeno que va a iniciar con los presocráticos, que es la parte del discipulado. O sea, Tales va a ser el maestro de Anaximandro. Entonces, obviamente él va a ser de la escuela de Mileto, van a diferir, ¿no? O sea, por ejemplo, Tales va a decir que es el agua, Anaximandro va a hablar de lo indeterminado, pero va a seguir su escuela. Entonces es algo que va a surgir precisamente con esto. El conocimiento que uno tiene tampoco es para que uno lo atesore y ya no, o sea, solamente yo lo sé y ahí se queda, ¿no? No, el conocimiento es para transmitirlo. O sea, si no transmitimos lo que conocemos, ahí se muere todo. O sea, esas personas que dicen, me muero con mi secreto de cómo hacer, no sé, el pastel más delicioso, pues realmente, ¿cuánto podemos vivir? ¿100 años? 120 años y ya se acaba esa receta. O sea, el hecho es de que el conocimiento es para darlo a los demás. O sea, para que sirva de algo. O sea, que ya estas personas no tienen que pasar por lo mismo que pasamos nosotros y suban un escalón más y alcancen otras metas. Entonces, por eso esta parte de enseña y aprende lo mejor es muy importante. Yo creo que ayuda mucho a entrar en un cuestionamiento que es fundamental, que es digno de ser traducido como enseñanza y que no. Porque no todo puede ser digno de ser transmitido o susceptible, no debería ser susceptible de ser enseñado. Esto depende. Bueno, es que aquí, ¿sabes qué es lo que diría después Platón después de todo esto? Hay gente que dice que hasta las malas mañas se aprenden, ¿no? Hasta las malas costumbres, pero lo que decía Platón, No, mejor que lo mejor se aprende. Pero fíjate lo que decía Platón, ya después de estos filósofos, él decía que de alguna manera la gente, en su gran mayoría, no busca el mal. Es decir, viendo un caso práctico, ¿no? Por ejemplo, alguien que se cría en la calle, ¿no? Que se cría con los clásicos que están en la esquina tomando cerveza o alcohol o fumando droga. Dice que en esos casos hasta esa gente le trata de transmitir pues algo para que la gente sobreviva, ¿no? Los niños de la calle pues, tienen malas costumbres, malos hábitos, pero diría Platón que en ese sentido la humanidad busca compartir aquello que le permite avanzar, ¿no? Aquí obviamente el modelo no siempre es el adecuado, ¿no? Porque si lo que yo le estoy transmitiendo pues, a la gente que me rodea o a mis hijos es algo que yo aprendí. O sea, por ejemplo, alguien que aprende a robar automóviles en la calle, no se come, no es bueno, pero uno se da cuenta que no está haciendo algo bueno. Entonces, ¿qué es lo que dice Platón? Que hasta en esos casos la gente pues trata de buscar un bien. Obviamente la ignorancia no le permite ver que eso que está haciendo no es bueno, y por eso reproduce formas malas de vida. Pero en ese aspecto lo que dice es que precisamente por eso es importante educar a la gente. Porque si tú le enseñas, ¿sabes qué? Mira, no robes,
el robar te limita a ti, genera violencia, genera muchos problemas sociales. Luego entonces la gente va a buscar trabajar para conseguir lo suyo. Pero sí, efectivamente tuve, y eso nos lo explicaba la gente que daba filosofía en las cárceles, que muchos de los que están ahí, pues, que les enseñaron a robar, les enseñaron a reventar a los demás, a sacar dinero así, y cuando se dan cuenta todo el ciclo, ¿no?, que lleva eso, todo el ciclo de los y de dónde los lleva ellos, y alguien les dice, pues miren, hay gente que se plantea otro tipo de ideas, los filósofos dicen esto, hay gente que no cambia su modo de vivir, ¿no? Hay gente que dice, oye, pues sí, que estuve reproduciendo esto y ve a dónde llegué. Entonces, y lo cambian, ¿no? Entonces creo que eso, vamos, la capacidad de redención está en todas las religiones, ¿no? Y ahora, en cuanto a los... Ajá, esto también tendría que ver, uno cómo puede aquí decidir qué es lo mejor, ¿no? Aquí dice, enseña y aprende lo mejor. Yo aquí lo vería en la cuestión de enseñar lo mejor que puedas, ¿no? Mejor, o sea, no decidir qué es lo mejor. Se los pongo, por ejemplo, en el caso de la filosofía. En la facultad, generalmente los presocráticos no le dedican mucho tiempo, ¿eh? O sea, se van obviamente a Platón y a Aristóteles. Así los ven, ¿qué nos darían? Como 4 clases, bueno, un mes o 2 meses a lo mucho. Porque dicen, aquí están los textos, ustedes léanlos y ahí existió fulanito y todo. Tan es así que ahora sí que no me dejan mentir, el de introducción a la historia de la filosofía que escribió Ramón Shirao, o sea, uno de los grandes maestros de filosofía en México, realmente le dedica muy pocas, por ejemplo, son 3 páginas. Ni siquiera... Son como 4 páginas. 4 páginas de visitas. Entonces, de todo lo que es la introducción a la historia de la filosofía. Entonces, les aseguro que hay muchas personas que no lo han leído, esa parte. Y con lo que decía Pedro de eso de la filosofía en las cárceles, estos preceptos creo que son más importantes en la cárcel que, por ejemplo, bueno, sí iba a decir Hegel, pero también Hegel es importante, pero bueno, que cualquier otro filósofo, porque son preceptos éticos, o sea, de comportamiento. Entonces, hay cosas que uno puede decir, bueno, ¿por qué no dar esto? O sea, a lo mejor dar todo y ya estar así, a alguien le va a caer el 20 con Tales, a otro le va a caer con Anaximandro, obviamente les va a caer más bien con Platón, con Aristóteles, con Kant, con Descartes, pero no pensar que algo es mejor que otra cosa, desde mi punto de vista, mejor dar lo mejor nosotros, o sea, el esforzarse por enseñar lo mejor que pueda uno y también de aprender. O sea, si vemos que alguien nos puede enseñar algo, pues no tener miedo de decir, a ver, enséñame esto, o sea, quiero aprender y exprimir, ¿no?, a esa persona que nos puede dar, porque nosotros vamos a ser también el puente para otra persona y hay que enseñarlo. Porque si se pierde el conocimiento, ahí está, ¿no?, lo de que pasó en Alejandría, ¿no?, en el faro de Alejandría. Había tanto conocimiento, se quemó y pues ya no sabemos que todo lo que se perdió de conocimiento. Entonces, pues mejor enseñar lo mejor que uno pueda y aprender lo mejor que uno pueda. O sea, ahí sí yo lo modificaría, ¿no? O sea, para no definir qué es lo mejor, porque alguien, a lo mejor lo que a nosotros no nos interesa, pero a otra persona sí le interesa. Una pregunta. La búsqueda de conocimiento ¿es una capacidad ya innata de las personas o es una capacidad reprimida por la sociedad? Yo siento que es reprimida, o sea, desde mi punto de vista, pues eso es el eslogan de la filosofando, ¿no? O sea, es filosofía para el filósofo que todos llevamos dentro. O sea, todos buscamos saber, pero el problema es saber, niño, cállate, no interrumpas, no hagas eso. Entonces, nos están reprimiendo. O sea, yo creo que todos tenemos esa ansiedad de conocer, pero nos la pagan. El problema es de que no lo creamos, o sea, que no hagamos las cosas. Entonces, ¿qué hora es? Eso me dice. ¿Así? Pues que sí, mira, quedan, ni aun siendo rico te des al ocio. 16, oculta los males de casa.
y 17, emula más bien que lamentarte, sea tu oráculo la mesura, no creas a todos, y al gobernar, gobiérnate bellamente a ti mismo. Entonces, yo creo que lo dejamos aquí, ya en la próxima clase vemos los otros 5 que quedan, porque si también, o sea, tú llegas primero y ya y te tienes que ir, y les recomiendo que lean, o sea, no, miren, obviamente tampoco tiempo vamos a poder ver todo, pero sí reflexionen, o sea, los libros cada vez se van a fortalecer más en conocer, y eso les va a dar pie, ¿no?, a más reflexión y a comprender otras cosas, porque ahorita estamos y esto es muy sencillo, luego tenemos por ejemplo a Platón y a Aristóteles, ya están más. Ajá, sí, entonces es poco a poquito, y por ejemplo les recomiendo también, de Introducción a la Historia de la Filosofía, porque ese sí lo encuentran, son varios tomos, ¿no? No, sí. Es uno, O sea, es de Ramón Chirao. O sea, ese es de cabecera para todo el que quiera estudiar filosofía. Sí, bueno, sí, Entonces es el mismo que traía la otra vez el grandote. No, ese es una enciclopedia. De hecho, Ramón Chirao le gustaba mucho la filosofía griega, pero él también era poeta. Él escribía poesía, igual que José Sánchez Vázquez, que eran maestros que llegaron del exilio español. Ellos llegaron, son los que decían los niños de novela, así se llama de ellos. Entonces, bueno, Sánchez Vázquez no llegó también. No, también ya era adolescente. Era joven, ¿no? Y adolescente. Pero vamos a ir a la niña. Sí. Nos vemos la próxima semana. Nos dijo Patty Rose que me recordara que va a cumplir un año el centro, y que a los que ya no faltaran les va a dar un reconocimiento por estar continuamente en el foro. Sí. De aquí hasta mediados de abril, ¿verdad? Va a durar hasta mediados de abril. Sí, porque ¿cómo se llama? Se va a hacer su aniversario. O sea, va a dar reconocimientos en el aniversario de los participantes, o sea, en diferentes, en los de cine, en los de teatro que tienen. Entonces, o sea, para el grupo, pues los que continúen, pues les va a dar reconocimiento. ¿Ya lo pasó? No, este es 80, así es 180.